La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Estamos entonces adelantando el estudio dentro del marco de el deseo de conocer y reconocer, sí Señor, el deseo de conocer y reconocer quiénes somos nosotros, quién es Dios, quién es Satanás. Si nosotros no tomamos esta decisión de caminar en ese entendimiento y en ese conocimiento de quiénes somos nosotros en verdad, podríamos seguir viviendo como vivieron nuestros cristianos en el pasado. ¿Qué pasó con nuestros cristianos en el pasado? Estaban engañados. Sí, en alguna medida estaban engañados, porque no tenían la capacidad de identificar qué mandamiento que se les establecía era de la Biblia y qué mandamiento venía del concepto de la opinión humana. No se conocía. Entonces el evangelio se vivía de acuerdo a una doctrina. Escúcheme, las doctrinas no son buenas. Buena es la verdad bíblica, para aprenderla, para vivirla. Pero entonces, con el pretexto de que nosotros somos muy celosos, entonces poníamos condiciones a los congregados en algún lugar y les prohibíamos cosas que la Biblia no prohíbe. Y no reconocíamos que ese mandamiento venía del hombre. Es más, hoy en día todavía existe esa clase de personas, esa clase de congregaciones donde obedecen unos mandamientos que no son bíblicos, pero que a alguien se le ocurrió. A alguien se le ocurrió prohibirle a usted que coma algo o que se ponga algo y ya. ¿Y sabe qué es lo más malo? Al no reconocer quién soy, quién es Dios, qué está establecido a través de la palabra para mí, al no reconocerlo, ¿sabe qué pasa? Entonces, obedeciendo o tratando de obedecer mandamientos humanos, empezamos a juzgar a otros, a los que no lo obedecen, a los que viven en la verdad. Eso pasa con los que prohíben comer alimentos. La Biblia en primera carta a Timoteo capítulo 4, del 1 al 4, dice que son las doctrinas de demonios las que prohíben, las que mandan a abstenerse de alimentos, oiga, y que prohíben casarse. Son doctrinas de demonios. Pero usted ve cómo los que están engañados, los que no reconocen que la Biblia tiene la verdad, se han dejado llevar por pensamientos de hombre, por mandamientos de hombre, escritos tal vez en un libro, y hoy te juzgan porque comes alguna clase de alimentos. Te juzgan porque no guardas cuando ellos tampoco lo pueden hacer. Es imposible que alguien guarde un día, como lo dice la Biblia, es imposible que alguien pueda guardar realmente, como dice la Biblia, que se tiene que guardar el séptimo día. Es imposible, pero ellos te juzgan. Aunque ellos decidieron guardarlo y no lo pueden hacer porque es imposible, se lo repito, pero te juzgan a ti. Dicen, no, usted no lo guarda, usted está, baila, usted se va a condenar porque es que usted no guarda el séptimo día. Un pensamiento de hombre, no una verdad bíblica, se convirtió en una doctrina que está dañando la vida de un buen cristiano de pronto. En ellos, solo por eso, su vida es llena de culpabilidad, porque ellos saben, tienen testimonio de que no pueden guardar. Nadie es capaz de guardar, así como lo manda la Biblia, un día. Pero no reconocen, hermano, que ellos no tienen necesidad de andar en el Antiguo Testamento. No reconocen, porque no conocen, es eso. Si conocieran el Evangelio, reconocerían que nada del Antiguo Testamento tiene que ser de obligatorio cumplimiento hoy en día. No. Lo que del antiguo pasó y fue renovado en la boca de nuestro Señor Jesucristo, listo. El mismo Espíritu Santo nos ayuda a obedecerlo, ¿sí o no? ¿A cuántos les ayuda el Espíritu Santo a obedecer? Entonces, pero no, ellos no reconocen que hoy están en la gracia, no reconocen que tienen a Jesucristo. No se examinan a ellos mismos si están en la fe. Mire, ¿sabe qué?
guardar un día en la semana determina no estar en la fe. Porque no podríamos estar en la fe que es en Cristo Jesús y decir que yo tengo que guardar un día para poder ser salvo, para poder completar la obra de Cristo en la cruz. No hace falta nada. No me escuchó. Es Cristo y no más. Y lo que mandó Cristo. Y nunca Cristo mandó a guardar el día sábado. Hermano, estoy hablando de algo, de cualquier. Le podría hablar de quién sabe cuántas cosas que están en esta misma situación. Que alguien se inventó o alguien trajo del Antiguo Testamento y lo estableció para el Nuevo. Pero esto del día festivo, esto desvirtúa la fe en Cristo Jesús. En esto, no más, en esto del séptimo día, desvirtúa la fe en Cristo Jesús, porque ya no es suficiente Cristo, ya tiene que guardarse un día. Jesucristo desvirtuó el día sábado, y los que defienden esta doctrina desvirtúan a Cristo y establecen el sábado. Jesucristo dijo, no, ese cuento. Nunca el hombre fue creado a causa del sábado. El sábado se creó a causa del hombre, para que descansara en ese tiempo. Ahora yo soy el reposo, dijo el Señor. Ellos no lo creen y siguen caminando, hermanos, sin reconocer que están contraviniendo la Biblia y que están desmintiendo al Señor Jesucristo. Siguen defendiendo un pensamiento de hombre, un mandamiento de hombre. Entonces eso es lo que debemos de tener cuidado. Recuerden, hermano, que siempre estamos fortalecidos y estamos parados frente a esa palabra de segunda carta a los Corintios 13:5, que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Yo estoy en la fe cuando obedezco lo que dice mi Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? Yo estoy en la fe cuando yo me conformo a las sanas palabras de mi Señor Jesucristo. No me invento nada, pero tampoco le quito nada al Evangelio de Cristo. Yo estoy en la fe. Pero en la medida que empiezo a desmentir a Cristo o aumentarle a las palabras de Cristo, entonces me pasa lo que dice primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 3. El que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe, delira. Pero mientras que nosotros, hermano, estemos en el propósito de conocer quién es Dios, de reconocer lo que Él tiene para nosotros, de conocer quiénes somos nosotros, de reconocer a qué nos ha llamado Dios, entonces cuando vamos a conocer lo que dice el diablo, según la Biblia, quién es el diablo y qué puede hacer contra nosotros, estamos tranquilos, ¿sí o no? Porque podemos creer que la Biblia dice, ¿verdad? Cuando dice, a los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado, Jesucristo nos guarda y el maligno no nos toca. Primera carta de Juan 5:18, para el que lo quiera leer. Entonces, aquí está este texto, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Qué lindo, hermano, Jesucristo está en usted y está en mí. ¿Sabe qué? Llevándome a obedecer lo que Cristo dice, no lo que dice un pastor, no lo que dice un hombre, no lo que dice un ministro, no, lo que dice la palabra. Y cuando lo que se predica no está de acuerdo a la palabra, no lo crea. Dije, no lo crea, no se haga daño, porque eso lo lleva a desviarse de la fe. ¿Usted está en la fe? ¿Sí o no? Por eso estamos estudiando primera carta de Juan. Vaya conmigo a la primera carta de Juan. Perdón, primera carta de Pedro, Dios mío. Primera carta de Pedro, capítulo número 1. Leímos y analizamos un poco el versículo número 13. No hacemos un análisis homilético, exegético, teológico, no. El análisis que le hacemos es práctico. Lo que pasa es que buscamos entender el significado de las palabras que usa el escritor para que no nos apartemos del propósito que tenía el escritor cuando escribió la carta. Por eso no vamos ni a la época, ni a la cultura, ni al tiempo, no, solamente tratamos de disfrutar, de extraer la enseñanza práctica de cada texto. Versículo 13, que ya lo explicamos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo, no espere a medias porque se va a apresurar.
va a alterar los tiempos de Dios. Dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, a través del perfeccionamiento de la obra del Señor en nuestra vida. Ahora el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Bueno, analicemos por favor este texto. Como hijos, ¿qué significa ser hijo? Hijo significa descendencia, parentela, ¿sí? Significa engendrado de. Y yo le hago una pregunta, ¿usted es hijo de Dios? ¿Usted fue engendrado por Dios? Eso está bien. Los que lo saben, lo saben. Recuerde que para los que no saben, no han leído esa verdad tan poderosa, que yo fui por segunda vez. La primera vez me engendró mi papá, de sus lomos, a través de un espermatozoide, fui engendrado en el vientre de mi mamá. Nací de carne, pecador, crecí, me desarrollé como empresario, como músico, pero después vino un segundo nacimiento. El Señor me engendró en el Espíritu. Dice Juan capítulo 1, versículo 13, que somos engendrados no de carne, ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino que fuimos engendrados de Dios, por Dios. ¿Está entendiendo eso? Entonces eso nos da las características de hijos. Yo tengo un padre. Qué pena, yo no estoy faltándole ni a la honra ni al respeto a mi padre terrenal cuando digo que yo ya no tengo referencia, oiga, no tengo referencia en esta tierra, ya no tengo una línea genética en esta tierra. Conociendo a Dios, conociendo al Señor Jesucristo, ya ahora mi línea genética es la generación de las estrellas de los cielos. Los que no tenemos nada que ver con la tierra y con los intereses que se mueven aquí en la tierra. Eso usted lo tiene que tener claro. Porque si no lo tiene claro, si no conoce y no reconoce esta verdad, puede ser que se vea tentado, que se vea seducido a permanecer disfrutando del mundo. Quiero decirle eso, mi hermano. Cuando la persona necesita tanto de disfrutar del mundo, de disfrutar de las celebraciones, de las festividades, de las costumbres que hay en el mundo, ese cristiano, estoy hablando del cristiano, ese cristiano no sabe, o sea, no ha conocido y no reconoce, no ha identificado quién es. Porque cuando usted y yo conocemos y reconocemos que ya no somos engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, entonces ¿sabe qué? Buscamos vivir por otros medios, tratamos de vivir en otra dimensión. Ya nos apartamos de lo que es el alimento del mundo, el sustento del mundo, la provisión que el mundo le da a su propio mundo, y tratamos de empezar a vivir por Dios, por la palabra del Señor, por lo que la Biblia nos dice. El mundo no es una opción para un hijo de Dios, que conoce que es hijo de aquel que creó los cielos y la tierra. El mundo no es una opción. Él conoce y tiene testimonio dentro de sí que todo lo que viene del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no pertenecen al Padre sino al mundo, y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es importante eso. Yo soy hijo, ¿usted también? Y como hijo yo tengo que tener una identidad clara, tengo que conocer a mi padre. Si mi padre es un pecador, a mí me toca seguirle los pasos, por la fuerza de la herencia. Pero resulta que mi padre es santo. Uy, ¿qué pasó? Vaya identificando esto. Entonces yo soy hijo, ¿usted también? Dice, como hijos obedientes. La obediencia, ¿qué significa la palabra obediencia? Ajustado a una orden, consecuente a un mandato, de acuerdo a una autoridad, obediente. Entonces, dice, como hijos que fueron engendrados y ahora obedecen a su padre, más o menos allí vamos, como hijos obedientes, engendrados y obedientes a aquel que lo engendró, no os conforméis
No te conformes. En días pasados estuvimos hablando del conformismo y la inconformidad. Estuvimos hablando martes, miércoles y jueves. ¿Y sabe qué significa la palabra conformar? Ya le digo, dice así: conforme, del griego 4964, dice conformar al mismo patrón. Conformar es ceñirse a un modelo, hacerse igual al modelo. ¿Sabe qué hace un mimo? ¿Sabe qué hace un mimo? Que se pinta de blanco y se hace como estatua. Él se está conformando al modelo de una estatua. Él se busca parecerse a una estatua, no lo es. Pero los niños llegan a decir: ay mami, una estatua, porque él se ajustó a esas condiciones para parecerse. Eso es conformarse. Conformarme es parecerme. ¿Usted ha visto algún cristiano que por falta de educación, por falta de entrenamiento, por falta de conocimiento, se haga igual al mundo? Yo no sé si lo conoce. Dice conformar al mismo patrón, tomar ejemplo. Cristianos que toman ejemplo de las fiestas paganas y se ajustan al mismo patrón de esas fiestas paganas y las celebran. Eso es. No os conforméis. Dice unión, conjunto. Unión es unirme con otro, conjunto es hacerme parte de un equipo. Dice compañía, parecido, posesión. Eso significa conformarse. Pedro está diciendo: no tome compañía. ¿De qué? Vamos a ver. Pero ese número, el 4964, me lleva al 4334, que tiene este significado: acercarse, abordar, visitar, adorar. Cuando una persona se hace conforme al modelo de otro, ahí es donde resultan los fans. ¿Sí me está entendiendo? Ahí es donde aparecen los fans. Y los fans adoran a esa figura, llámese artista, llámese deportista, claro. Entonces conformarse también significa adorar. Cuando yo me conforme a una persona o a un estilo de vida, yo llego a adorar ese estilo de vida. Bueno, yo le voy a decir algo. Hay personas que muy orgullosamente dicen: yo soy de la cultura del café. Y no es nada malo que usted se tome un tinto, 2, 3. Bueno, pero cuando yo escucho esas personas que dicen: yo tengo la cultura del café, ellos dependen del café y adoran el modelo del café, lo adoran, porque ellos no pueden vivir sin él. Yo creo que usted no conoce a nadie así. Yo sí conozco personas, hermano, que no pueden vivir su día si no se toman su dosis de café negro, porque si no se lo toman bien cargado les da dolor de cabeza. Y ellos están postrados, rendidos ante los ingredientes que tiene el café. No les puede faltar, hermano, su tinto en toda parte, pero le estoy hablando de la cultura del café. Ellos postres con café, los alimentos con café. ¿Usted nunca ha comido frijoles con café? No, uy, hermano, los tiene que probar. Los tiene que probar. No porque sean ricos, son amargos. Sí, son malucos, feo. Pues a mí no me gustaron. Pero el que está enviciado a la cafeína, le sabe delicioso porque él necesita estar consumiendo de eso. Ya está rendido ante esos ingredientes. Claro. Y todo es con café, hermano. Absolutamente todo con café. Le estoy poniendo un ejemplo. A veces el cristiano, sin darse cuenta, está conformado, está modelado y rendido ante algo que Pedro está diciendo, está a punto de decir: ¿a qué no nos debemos conformar? Como hijos obedientes, no os conforméis ¿a qué? A los deseos. A los deseos que antes teníais. Esta palabra deseos significa
déjeme le digo. La palabra deseo significa expectación por lo prohibido. ¿A qué está diciendo Pedro que no nos conformemos, que no nos hagamos semejantes? Al deseo por lo prohibido. Para que me entienda qué es la expectación por lo prohibido, quiero decirle algo. Si alguna vez, a mí me pasó, no se preocupe. Si usted alguna vez, como hijo de Dios, sabiendo lo que es malo, se halló de pronto que quedó solo en la casa. Usted halló que se quedó sola en la casa. Y tiene a su disposición un buen computador, un televisor, un DVD. Bueno, tiene una línea de TV cable paga, o Netflix, no sé. Y usted siente, escúcheme, y usted siente que su alma se inquieta por la oportunidad que está viendo, se inquieta y quisiera empezar a voltear canales con una expectación de encontrarse algo que usted sabe qué es. Eso es la expectación por lo prohibido, esa es. No creo que haya ningún ser humano que haya llegado a la vida cristiana que no haya tenido la experiencia de lo que es la expectación por lo prohibido. Pero ¿sabe qué es lo malo? Lo malo no es experimentar eso, lo malo es caer en eso, lo malo es aceptar eso. La palabra deseo significa expectación, entre otras cosas, por lo prohibido. Y cuando una persona está como alterada en sus emociones, como deseando algo, como que usted no se ha hallado nunca sin saber conscientemente qué está buscando, pero dele y dele a los 400 canales que tiene y le da y le da. ¿Sabe? Usted no reconoce que su alma tiene una expectación por lo prohibido, que se quiere encontrar con una escena como ella quiere, el alma quiere. Y de pronto usted no se dio cuenta que quería hasta que llegó y uy, ¿qué es esto? Pero sintió satisfacción, que ese es el deseo. Y nosotros no podemos conformarnos a ese deseo que viene como un registro de pecado del hombre viejo. ¿Sí? Usted puede ser muy buen cristiano, que el registro de pecado en su alma quedó allí. Y no es raro que dentro de su alma usted perciba una invitación a lo malo. ¿Pero por qué? Soy cristiano, no me gusta. Pero como que se me altera el pulso pensando en eso, como que si hay la posibilidad, como que, pero se tiene que arrodillar si no lo quiere hacer. El problema es decirle que sí a esa expectación. El problema es decir, bueno, no hay nadie, se fueron, listo, con el sustico, buscar hasta que encontró y se quedó ahí. Eso es lo que Pedro está diciendo, no te conformes, no se ajuste a eso, porque quiero decirle algo, hay cristianos que no supieron resistir esa expectación, ese deseo, y después de que el Señor los limpió, después de que el Señor nos limpió, bueno, después de que el Señor me limpió a mí nomás, ¿usted también? Aleluya. Después de que el Señor nos limpió, escuchen, dele la gloria al Señor. Él nos limpió. Resulta que, le digo, después de que el Señor nos limpió, todos alguna vez hemos tenido esa expectación. Unos resistimos. Bueno, puede ser que haya caído una o dos veces, pero no se quedó ahí. Pero otros no resistieron. Otros se conformaron, se hicieron semejantes a. Se unieron en conjunto con los que usan eso. Y puede ser que hoy en día haya alguien en medio de nosotros con un problema, con una atadura, con un pecado tal como el robo, como la mentira, que no ha podido salir de él. Ya muchos dicen, es que yo no puedo vivir, me toca irme del evangelio porque mi negocio es mentir. Y si yo dejo de mentir, entonces aguanto hambre, yo no sé hacer otra cosa. Sí, como se conformó, ahora defiende aquello a lo que se ajustó. Puede ser que como buen cristiano, aún ministros, hermano, que Dios nos guarde, diga conmigo, que Dios me guarde. Sí, se ajustaron a eso, no resistieron esa expectación por lo prohibido y cayeron en cosas como la pornografía. ¿Y sabe qué? 2, 3 veces al año van allá. Otros están esclavizados de siempre, de todos los días, porque no supieron el momento de decir, yo ya no soy así,
Eso era antes. ¿Eso era cuándo? No te conformes a esos deseos que había antes en ti. Y antes es antes, hermano. No es ahora. Aprendamos a reconocer que no estamos en el tiempo de satisfacer nuestros deseos, que es expectación por lo prohibido. Mire, aprendamos a reconocer que hoy somos hijos de Dios y que Dios es un Dios santo y que Dios no quiere tener hijos pecadores. Una cosa es caer en un error y salir de ahí. En 2, en 3 errores, sí, se equivocó, pero sale de ahí dispuesto a no volver allí. Otra cosa es el que se conformó, el que aceptó el modelo del mundo, el modelo de sus deseos pasados y se volvió a sujetar a lo que el diablo quiere. Eso es otra cosa. Y eso es lo que Pedro está diciendo, no lo haga. No lo haga. Escúcheme, no lo haga. Eso era antes, ya no. En el estado actual de un hijo de Dios no debería aceptar, no debería ceñirse, alinearse con los deseos que tenía en el pasado, porque lo que pasó fue vergonzoso, ¿o no? A mí me da mucha vergüenza, hermano, cuando yo me acuerdo, y a veces me gusta acordarme de dónde me sacó el Señor, porque yo no quiero volver allá. Es una cosa terrible, hermano, es escalofriante. Es escalofriante, hermano, darme cuenta del fondo que yo toqué como músico, como hombre nocturno, como personas que por ser músico, hermano, tenía acceso a lugares donde otros no tienen acceso, a droga, a licores. Cuando íbamos a las fiestas como orquesta o como mariachi, cuando íbamos a las fiestas de los narcotraficantes, hermano, ahí estaba el mejor licor para los músicos. Llévese lo que quiera, whisky, vodka, lo que sea. Y ahí estaba, hermano, un platón así, con un dispositivo para meter por aquí, absorber cocaína o perico. Son dos cosas diferentes pero parecidas. Hermano, terrible, un mundo de prostitución en el que vivíamos. ¿Y sabe qué? Yo no quiero volver allá, ni siquiera con la mente. No quisiera volver a disfrutar ni siquiera aquí o aquí eso que un día el Señor, por su misericordia infinita, me libró. Y eso es lo que nosotros, dele la gloria al Señor si se la va a dar. Dele la gloria a Dios. Él es el único que nos limpia, que nos hace libres de eso. Entonces, piense esto. La situación está en que la iglesia todos los días como que pierde su rumbo. No conoce quién es y no conoce quién es su Señor. Así que no reconoce el lugar que debe conservar, la posición que debe de conservar. Hermano, no pierda tiempo en cosas vanas. Hay algo muy poderoso que se llama el reino de los cielos que lo está esperando. Y el diablo quiere, hermano, que usted en el pasado se recree y le dé vueltas al pasado. Hermano, ya pasó. Supérelo. Si a su alma le pareció muy delicioso, pues arrepiéntase, hermano. Dígale, Señor, eso todavía me gusta, pero yo sé que tengo que apartarme de eso. Líbreme de eso, por favor. Límpieme de eso. Pero yo, hermanos y hermanas, que le dan vueltas al pasado, le dan bueno o malo, ya pasó. ¿Sí o no? Ya pasó. Y mire como lo dice Pablo. Pedro está diciendo, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Y mire lo que dice en Efesios, Pablo. Efesios capítulo número 2. Hablando de la claridad que tenemos que tener en cuanto a lo que ya pasó. Versículo número 1 y número 2. Léalo conmigo. Y Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros. ¿A quién? A mí. ¿A quién? No incluya a nadie más. Usted responde por usted, yo respondo por mí. Y Él me dio vida a mí cuando yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Delitos y pecados en los cuales anduve en otro tiempo, caminé en otro tiempo. En otro tiempo. En otro tiempo. Hermano, qué bueno entender esto. En otro tiempo, ya no. Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente, oiga, conformándome a lo que el mundo hace, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, un demonio
que siempre está llevando lujuria, lascivia, mentira, engaño a la mente de todos. Porque sepa una cosa, aún al buen cristiano, Dios le ha dado autoridad a los demonios que pongan pensamientos en nuestra mente. Es un derecho que el diablo tiene, que Dios le dio. Pero que si usted sabe la autoridad que Dios le ha dado para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, usted no tiene problema. Pero si nos dejamos seducir por pensamientos románticos, por pensamientos lujuriosos, por pensamientos codiciosos, entonces vamos a caminar en mentira, en engaño, en inmoralidad. Pero entonces está diciendo la Biblia, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, hermano, que aquí la Biblia dice una cosa: el que camina todavía en esas conductas antiguas, no es, hermano, escúcheme, y estoy hablando del que practica eso, el que se ejercita en eso, el que ha permanecido en eso. Se lo digo más claramente, el que aceptó la mentira y hoy en día miente, él está practicando una obra de la carne o un pecado. El que no vio otra solución, sino que permaneció en el pecado de la pornografía, por ejemplo, y está allí, él sabe que ahorita no, porque no tiene mucho deseo, pero que en unos días va a caer allí. El que se conforma a eso, el que no busca ayuda, el que no se rebela contra eso, entonces él no solamente es que de pronto tenga que decir, no, él es un cristiano que de vez en cuando peca y él le pide perdón a Dios y sigue su vida, su rumbo, pero él ya sabe que va a volver a pecar. Esa persona no solamente tiene unos errores temporales, no, él se está identificando con un espíritu llamado desobediencia, él se está identificando con un espíritu llamado engaño, mentira, él se está identificando, óigame, con un reino, el reino de las tinieblas, que tiene un papá que es el padre de mentira. Por eso es que nosotros no nos podemos conformar a eso. No me está escuchando. No debemos conformarnos a ninguna práctica de ningún pecado. Porque no solamente seríamos cristianos pecadores, sino que estaríamos identificándonos con Satanás y su reino. Qué horrible eso, hermano. Qué horrible eso. Y ese es el problema que puede existir en medio de las iglesias. Escúchelo, por favor. Ese es el problema que puede existir en medio de las iglesias. Que ya habiendo sido lavados y santificados, algunos de en medio de nosotros hayan continuado con esa práctica pecaminosa. Que personas en medio de nosotros se muevan con mentiras para sacarle dinero el uno al otro, para sacar beneficio el uno al otro. Y esa persona aceptó mentir. Y alguien se da cuenta y le dice, venga hermano, pero usted ¿por qué es tan mentiroso? Usted me dijo esto y me engañó. ¿Y sabe qué? El problema es que ya no identifican su error, ya no, y se defienden, como Adán, como Eva. No, hermano, no, era que yo de verdad estaba esperando una bendición. Mentira, él no estaba esperando nada. Pero determinó mentir para poder sacar provecho. En medio de los cristianos, hermanos, se mueven personas que han decidido, que han decidido pecar. Y que si no lo han hecho es porque no se les ha presentado la oportunidad, ni con quién. Pero cuando han tenido la oportunidad y la persona para pecar, entonces han practicado el pecado. Como que estuvieran en el mundo, acudiendo a los deseos, conformándose a los deseos que antes tenían, ahora lo hacen. Escuche, personas que visitan las iglesias, haciéndose pasar por cristianos y están practicando un pecado. Jóvenes y jovencitas que conscientemente están practicando un pecado y no son capaces de reconocerlo. No se pararon a decir, hombre, esto es de la vida vieja, esto es del pasado, yo ya no soy así. Dígalo conmigo, yo ya no soy así. Dígalo. Sí, hermano. Yo antes era así, ya no soy así. ¿Cómo puedo vivir yo en el pasado? ¿Cómo puedo practicar yo lo que practiqué cuando no conocía al Señor?
si esto es fruto de la ignorancia. Mire lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 1. El versículo número 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hay que entender, hermano, antes yo era un ignorante, ya no. Antes lo que yo hacía, lo hacía porque creía que a eso me había mandado Dios. Hermano, uno tiene que disfrutar, uno se muere y nada se lleva. Hermano, lo que resulte hay que darle, porque y habían unos dichos bien terribles, ¿no? Habían unas cosas terribles. Pero eso era en el pasado, reconozcamos que eso era en el pasado, ya no. Pero aquí hay una palabra que nos conecta mucho mejor con lo que estamos hablando. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Entonces la palabra ignorancia significa, en el griego, en el 52, que me lleva a otros dos significados, significa ignorante, que no sabe o no conoce por falta de información o inteligencia. Oiga, qué tremendo. Ignorante, que no sabe, que no conoce por falta de información o por falta de inteligencia. Desconocer, sin entender, no saber. Aquí en este significado, la palabra ignorante es falto de una ciencia, falto de un conocimiento. Déjeme decirle, eso era lo que nos pasaba a nosotros cuando vivíamos allá afuera y creíamos que Dios estaba en la religión tradicional, que era cuestión de rezar novenas, rezar rosarios, alumbrarle el yeso a uno de los santos y que ya había que vivir como fuera. Y entonces papá rezaba el rosario todas las noches, pero después de que terminaba el rosario, entonces hacíamos el plan para bailar, para rumbear. Entonces él le decía a uno de mis hermanos, vamos a visitar su amiga y la mía, y se montaban en su moto y se iban. Por ignorancia, porque no conocíamos, no teníamos la información. Pero ¿sabe qué también significa la palabra ignorancia? Atienda esto. Ignorar una información por desagrado. Y eso me parece grave. Que hayamos recibido la información de lo que a Dios no le agrada y la ignoremos conociéndola porque me desagradó el mandamiento, no me gusta. ¿Cómo así que yo no puedo? A mí no me parece malo. Entonces, aunque ya recibí de la palabra la información de lo que a Dios le desagrada, tomo la decisión por mi propia voluntad de decir, lo ignoro. No me gusta ese mandamiento, lo ignoro, no más. Ya voy a hacer lo que yo quiera. Eso, mire, ¿sabe qué? Eso fue lo que hicieron los hijos de Elí. Si usted va al primer libro de Samuel, en los primeros capítulos, dice así la palabra, dice, pero los hijos de Elí eran hombres impíos que no conocían a Jehová. Y cuando usted va y toma esas palabras en hebreo y acomoda el significado de estas palabras, le da este resultado. Pero los hijos de Elí ignoraban el conocimiento adquirido de Jehová y pecaban de acuerdo a su voluntad. Eso es. Entonces ignorancia no es solamente no conocer, es conocer y decidir ignorar lo que se conoce. He aquí, hermano, lo delicado. Y le voy a seguir hablando de lo que le venía diciendo, porque hay muchas personas en las iglesias que decidieron ignorar lo que conocen, lo que se les ha predicado, lo que se les ha enseñado, lo que han leído. Decidieron ignorar, hermano, que hay un Dios bueno, santo, puro, que los tomó de las tinieblas y los trasladó a su luz admirable. Y entonces uno se los encuentra en las iglesias. En la misma iglesia dejan a su mujer, dejan a su marido, toman una amistad con otro, con otra, se ponen a vivir juntos. Se ponen a vivir, hermano, en adulterio, en fornicación. Y entran común y corriente, hermano. Decidieron ignorar lo que dice la Biblia y uno les pregunta, ¿qué hubo, varón? ¿Cómo estás? Te he visto
¿Qué pasó con tu mujer? Ella se fue, pastor. Y yo te veo con una mujer, ¿ella qué es? ¿Es su hermana? Ah, no, pastor. Oiga, no, es una mujer, una hermana con la que me estoy conociendo. ¿Cómo? ¿Conociendo para qué? No, pastor, para llevar una relación. ¿Te estás acostando con ella? Pues sí, pastor, pues sí. ¿Acaso ignora lo que dice la Biblia en cuanto al adulterio? No, pastor, sino que es que, pues, pastor, yo no sirvo para vivir solo. ¿Por qué no pensaste eso cuando maltratabas a tu esposa? ¿Por qué no lo pensaste? La Biblia da varias opciones a los casados. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10 y versículo 11. A los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Esas son las opciones que Dios le da a los matrimonios de la iglesia. Y el tipo decidió ignorar lo que ha leído y lo que también ha aprendido. Y entonces ahora en día dice, no, es que me estoy conociendo con esta jovencita, con esta hermanita. Me estoy conociendo. Y tenemos una relación. ¿Y dónde quedó la palabra del Señor? ¿Dónde quedó? ¿La puso en la silla y se sentó en ella? ¿Sí? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con lo que conoce? ¿Qué hizo? ¿Usted cree que ignorando lo que ha aprendido, Dios lo va a justificar? No, pastor, sino que, pastor, y van y vienen. Jovencitos, hermano, que se han determinado a pasar de una a otra, de uno a otro. Jovencitos en las iglesias, hermano, que le hacen el lance a una y le hacen el lance a la otra. Si las dos le ponen cuidado, si las dos responden afirmativamente, llevan romances con las dos. Y si hay una tercera, lo hacen. Y uno los llama y les dice, ¿qué es lo que estás pensando? No, pastor, no, pastor, no, eso no es malo, pastor. Él decidió ignorar la palabra que también conoce y meterse en pecado. Mire, yo sé que hay personas que no están de acuerdo con lo que yo le digo a esta clase de personas. Hay muchas cosas de las que yo he aprendido en la Biblia y que muchas personas dicen que, no sé, fanatismo, no sé. Pero yo le digo a estas personas, hermano, que están en la iglesia y que volvieron dentro de la iglesia a hacerle caso a sus deseos, a los deseos que antes tenían por la ignorancia, por el desconocimiento de la palabra, pero que ahora con el conocimiento de la palabra volvieron a practicar lo mismo. Yo les digo esto, mire, hermano, yo cuando estuve en el mundo me gradué con honores en lo que hacía. Fui una porquería y la mitad de otra porquería. Fui la persona más cochina, degenerada, fui lo peor de lo peor. Pero ¿sabe qué? Yo hacía bien mi trabajo allá afuera. Yo vivía excelentemente el pecado. Lo viví intensamente, lo hice bien. Pero cuando me arrepentí, deseo hacer excelentemente y vivir excelentemente la vida, la nueva vida que Dios me dio. Dele la gloria al Señor, Él es el único que se lleva toda la gloria. Pero escuche esto, no pierda la idea, porque le estoy hablando a un jovencito, un sinvergüenza. Le estoy hablando a un jovencito y le digo, ahora que estás en el Evangelio, que Dios te ha llamado y te ha dado una naturaleza nueva de justicia y de santidad, aquí donde todos hemos sido llamados a ser santos, ¿por qué entonces estás viviendo la vida que vive un sinvergüenza, que vive una persona que no conoce la Biblia? ¿Por qué tú, conociendo la palabra, te ejercitas en lo que no le agrada a Dios? ¿Por qué te haces pasar como cristiano cuando la gente te ve que andas con una, con otra, que fornicas con una, con la otra? ¿Por qué más bien no haces una cosa? ¿Por qué si has decidido fornicar, dejas de dar mal testimonio en la iglesia y te sales de la iglesia, no vuelves a ninguna congregación y te pones a hacer excelentemente lo que quieres hacer? Ponte a vivir la vida del mundo, ponte a disfrutar del pecado con excelencia. Déjate de ser mediocre. Ay, pastor, me está mandando para el mundo. Usted está peor que en el mundo.
Porque estar en la iglesia, practicando el pecado, es peor que el que se apartó y se fue a enlodar en el fango, hermano. Al menos ese no es un hipócrita, al menos ese no está dejando por el suelo el testimonio del evangelio. Al menos el que lo ve no dice, mire, esos evangélicos, vean, se los ve, cochinos, vean. Dice que yendo a una iglesia y mire, eso es lo que le enseñan en la iglesia. No, hermano, por favor. Si usted ha decidido ignorar la palabra que conoce para seguir haciendo lo que sabe que no debe de hacer, para seguir practicando lo que practicó en el mundo pasado y que aquí no lo debería estar practicando, haga algo bueno. Yo le he dicho esto a varias personas. Hermano, mire, hágalo bien. Sálgase de la iglesia. Si se va a poner a fornicar, hágalo bien. En el mundo la gente se emborracha para aguantar más fornicando. Sí, se emborracha, consume droga. Hágalo así. Vaya, hágalo bien, pero deje de ser un mediocre. Está en la iglesia y quiere el mundo y está tocando la inmundicia del mundo. Y está en el mundo y, ay, cuando yo estaba en la iglesia, no peca tranquilo. No, hermano. Tomemos una decisión, hagamos algo, tomemos una identidad. Tenemos que tener una identidad. Si tenemos la identidad de hijo de Dios, seamos como los hijos de Dios son. ¿Sí o no? Vivamos como los hijos de Dios. Aleluya. Y si no, hermano, pues hagamos las cosas bien. Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Haciendo qué? Estando en vuestra ignorancia. Siga leyendo, versículo número 15. Si no, o sea, por el contrario, si no, como aquel que os llamó es santo. ¿Cuántos creen que el que te llamó es santo? Como aquel, dele la gloria a Dios, hermano, Él es santo, Él es maravilloso, Él es poderoso, limpio, excelso. Sino como aquel que os llamó es santo. Ay, ¿qué querrá decir santo? Hola. ¿Sabe qué quiere decir santo? Sagrado, sin culpa. Escuche esto, apartado para, apartado de. Y cuando uno se va a investigar esto, sagrado, sin culpa, apartado para Dios, apartado ¿de quién? Del mundo. Cuando uno se va a donde fue tomado esto, a la raíz de la palabra, no del hebreo sino del arameo, oiga, significa hombre en gobierno sobre sus emociones, prudente, sensato, sabio, reflexivo, con autodominio, con gobierno propio, con un gobierno de Dios sobre su vida. Entonces uno se hace una imagen de una persona, hermano, que no se llena de ira, una persona que no se llena de odio, que sabe perdonar. Y la religión tradicional, como no supo cómo trasladar ese pensamiento de lo que es santo, entonces hizo unas estatuas reflejando o más bien representando a unos hombres santos y los hizo así. No supo representar lo que es santidad, porque la santidad no es tontada. Y lo que hacen ahí, como faltos como de vigor, como de energía. No, hermano. Escúcheme, la santidad no es cobardía. La santidad no es falta de entendimiento, no. No, hermano. Una persona santa conserva su vigor, conserva su energía, conserva su dinamismo, su potencia, su autoridad, su poder. Pero ¿sabe qué? Tiene todo esto gobernado en Cristo Jesús. Entonces lo que le quiero decir en esta tarde ya, bueno, sí, tarde, es que ser santo no es solamente es no practicar el pecado, el pecado sexual, la mentira, el robo, no es solamente eso. La santidad tiene que ver con cosas que tal vez usted y yo no recibimos, no nos enseñaron. La santidad tiene que ver con no resistir al que es malo, con no pagar mal por mal. Escuche, conceder a otro que me quiere quitar algo, cedérselo. La Biblia dice que el que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica,
entrégale también la capa. Eso es santidad. Eso es santidad. Entonces no es santidad. Una vez, hermano, que estaba yo haciendo una fila en una caja de un supermercado y la persona que estaba pagando, un hombre, registró todo, le hicieron sus bolsitas y él llegó y contó y le tiró el dinero así a la cajera. ¿Usted me cree tonto? Míreme, míreme. ¿Me ve cara de tonto para engañarme? Y ella se asustó y dijo, "No, señor, perdóneme, ¿qué pasó? A mí no me vengas a engañar, diablo mentiroso". Dije yo, cristiano, a mí no me vengas a engañar, a mí me das completo. Y todo el mundo, ¿qué pasó? Pero el tipo levantó la voz. Y yo me quito de aquí. Olvídese que a mí el diablo me va a engañar. ¿Usted qué cree o qué? ¿Sabe? Yo me retiré de ahí, me fui para otra caja. Después el comentario de la cajera que me atendió, cristiano yo, con 2 años, y me dice, ¿cómo la ve? Y digo yo, ¿qué pasó? Yo, ese tipo dice que pastor, y mire cómo trató la compañera. Yo apenas hice, uy. Hermano, en ese tiempo yo no sabía que eso era santidad, guardar silencio, me están robando. Tal vez le hago el reclamo y le digo, si es que es mucho, le digo, por favor, niña, yo no le volví a decir señorita a las cajeras porque se ofenden, ¿no? Niña, por favor, revisa los vueltos, ¿sí? Para que ella diga, ay, sí, ya, se acabó el problema. No, él se enojó. Y no ve, hermano, cristianos por ahí que alguien con imprudencia les atraviesa el carro y abren la ventana y son cristianos. Eso no es santidad. Escúcheme, eso no es santidad. No es solamente dejar de robar, dejar de adulterar, dejar de mentir. No, hermano, es dar ejemplo de un hombre con el gobierno del Espíritu Santo en sus emociones. No es santidad, mujer, que usted ande por la cuadra con una fama de verdulera, de atravesada, de chismosa, de mal genio. Uy, es la evangélica, uy, no, porque sale esa, yo soy mansa pero no mensa. No, mijita, usted está en pecado. Usted no tiene un Padre Santo, no. No. Entonces mire lo que dice la Biblia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas áreas de tu vida. En una que otra por ahí, así como en la sexual, como sí, no, hermano. Qué bonito es eso. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Repita conmigo, en toda mi manera de vivir. Otra vez, en toda mi manera de vivir. Ese es el mandamiento. ¿Lo obedecemos o no? ¿Hacemos caso al Señor? Vamos a avanzar entonces en el entendimiento de lo que es la santidad. No es solamente no cometer pecados, sino obedecer los mandamientos muy pequeños también. Ser de ejemplo para la gente. No le dé pena, no le dé temor que alguien vaya a decir que usted es tonto, porque alguien lo insultó y usted guardó silencio y le pidió perdón. No. Regocíjese porque en el cielo los ángeles están diciendo, un buen representante del reino de los cielos. Ese es un buen representante de la familia de Dios que es santo. A uno a veces le da miedo, hermano, que le digan cobarde, porque no arranca a pelear. Hermano, que le digan cobarde. Cuando le estén diciendo cobarde, le están diciendo hijo de Dios. No sé si me entiende. Cuando a usted le digan cobarde porque no responde de la misma manera que otro le ofendió, están diciendo, ellos en otro lenguaje, en un lenguaje celestial, le están diciendo hijo de Dios. Así como tu papá es santo, así como el Señor Jesucristo, lo abofetearon, lo escupieron y nunca se defendió, así usted es como Él. Avanzamos un poco más en el entendimiento de lo que es la palabra santidad. Amén. ¿Qué tal si oramos? Oremos. Me decía un hermano, ay pastor, yo
me gusta venir aquí, pero salgo aporreado. Le digo, tranquilo que yo me bajo aporreado como usted. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor. Agradecidos estamos contigo por tu amor, por tu palabra, por tu gracia, porque conocemos, Señor, la intención tan hermosa que tienes con todos nosotros. Gracias, gracias, Señor, por ponernos de manifiesto, de presente, Señor, los riesgos que podemos correr, los riesgos, Señor, que podemos estar corriendo al permitirle a nuestra mente, a nuestra alma, Señor, ir al pasado, Señor, y desear lo mismo que deseábamos en otro tiempo. Hemos decidido, dígale conmigo al Señor, hemos decidido, Señor, apartar de nosotros los deseos que antes teníamos. Hemos decidido, Señor, apartar de nuestra vida, Padre, los anhelos que antes teníamos, Señor, cuando no conocíamos tu palabra, cuando estábamos en esa ignorancia, Señor, que nos llevaba a disfrutar, a deleitarnos y a permanecer en el pecado. Padre, hoy queremos ser santos porque tú eres santo, Señor. Hoy queremos, Señor amado, no conformarnos, bendito Dios, a esos deseos que antes teníamos, sino salir de allí, Señor, salir del engaño, de la mentira del mundo, de ese diseño que nos trabaja, de ese diseño que nos atrae, Señor, hacia el pecado. No queremos otra cosa sino agradarte a ti. Bendito eres tú, santo es tu nombre. Te damos gracias, Señor, te damos gloria, honor, alabanza, exaltación. Tú eres el único, Señor, que puedes hacer ese trabajo en medio de nosotros. Perfecciónanos, Señor. Dígale al Señor, perfeccióname, Señor. Yo quiero ser santo, yo quiero entender qué es esto, Señor, y quiero tener la capacidad, porque nadie más me daría la capacidad de hacerlo, sino tú, Señor. Yo con todas mis fuerzas lo puedo querer, yo puedo desarrollar un dominio propio, pero sin tu poder sobrenatural, sin la naturaleza tuya activa en mi vida, nunca lo podría hacer. Señor, apártanos de impiedad, apártanos de pecado, apártanos, Señor, del mal genio, apártanos, Señor, de esa percepción del mal que no nos dejaba, Señor, caminar en el bien, Señor, de tu palabra. Bendito Dios, y fortalécenos en ti y en el poder de tu fuerza. Padre, gracias por familias bendecidas, sanas, prosperadas. Gracias, Señor, por familias libres, Señor, por familias llenas de paz, Señor. Todos los que estamos aquí, los que están a través de la radio, de la web, esperamos siempre esa bendición tuya. Esperamos siempre, Señor, la manifestación de tu poder, de tu gracia, de tu gloria en nuestra vida, perfeccionando tu obra, Señor, en nosotros y llevándonos cada día, Señor, de victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Bendito eres tú, santo es tu nombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. A ti damos el honor, la alabanza, la exaltación, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor amado. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténticavillavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.